evidencia científica en la literatura de estudios epidemiológicos grandes que avalen que existen riesgos y que se haya comprobado que realmente eso cause, digamos, cáncer de piel por el uso repetido. Es decir, que no hay que tanta repetición de uso en las uñas o estos tratamientos provoquen la aparición de algún cáncer de piel. Entonces, ¿usted cree que esto va a intervenir en el futuro la aparición de cáncer de piel o algún tipo de riesgo existe por el uso de estas lámparas? Bueno, que viene ya desde décadas el uso de estas lámparas, ¿no? Entonces, mi respuesta es la siguiente. Revisando un poco la literatura, y esto es para que estemos bastante bien informados, y realmente no hay bastante